y le damos un aplauso de bienvenida aquí al rector. Muchas gracias, soy orgullosamente tapachulteco, tengo 37 años, trabajo en la Biblioteca Nacional de México, ya llevo 5 años trabajando ahí, me voy a parar para que los que no me vean. Actualmente pues estoy desarrollando la presidencia del Colegio Nacional de Bibliotecarios y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Para mí es un gran placer ver cómo han cambiado las cosas en Tapachula, considero que para mejor. Aquí tomé clases de solfeo y clases de plastilina. Lo recuerdo con mucho cariño, es parte de mi formación y es parte, ¿no?, del desarrollo también integral de los que tuvimos la fortuna de tomar algún curso o algún taller aquí. Me considero dichoso de poder trabajar en bibliotecas y archivos llenos de historia que nos cuentan realidades que fueron lejanas y que quizás en algún momento ahora son presentes, ¿no? Yo actualmente trabajo en el depósito legal de la Biblioteca Nacional, es decir, toda la producción de lo que se produce en el país en cuanto a libros nos tienen que dar 2 ejemplares y ahí es donde nosotros intervenimos. Ahí hacemos un trabajo de crear metadatos, es decir, datos que estén contextualizados dentro de un sistema de información, lo mismo que pasa en los archivos, es decir, nosotros no agregamos información de manera desordenada, tiene un porqué, la manera y el cómo estamos organizando la información. En este sentido me gustaría decir que la Biblioteca Nacional de México tiene poco más de 1,5 millones de libros, archivos, fotografías, materiales didácticos, partituras, también tiene materiales videográficos, microfilms, fueron parte de la tecnología de lo que en algún momento se hizo para poder preservar la información. El gran reto de las bibliotecas y de los archivos considero que es la organización documental, la organización técnica. ¿Cómo voy a organizar un archivo o cómo voy a organizar una colección? ¿Qué elementos le van a dar sentido a mi colección? ¿Y cómo voy a valorar en función de qué voy a valorar este archivo? Para nosotros, tengo que hablar que la planta de académicos somos más de 600 académicos, son técnicos académicos, la mayoría con maestría y doctorado, y cada uno tiene un departamento, desde el departamento de adquisiciones, en mi caso catalogación, el otro inventario y el otro en servicio, es decir, todo lo que ya hicimos como el engranaje, ahora lo vamos a poner a disposición. Y es ahí donde nosotros siempre tenemos que pensar a quién va dirigido también mi archivo, a quién va dirigido mi colección, qué elementos técnicos o elementos de control de lenguaje controlado puedo agregar o no en mi archivo. Y en este caso, lo que nosotros hacemos en esta parte de la organización documental es, primero, el gran desafío, en este primer paso es, quiénes van a ocupar el comité para decidir si este archivo es considerado histórico, si este archivo es considerado parte de la memoria nacional, qué tipo de características o atributos tiene este archivo para que yo lo pueda considerar histórico, desde dónde estoy tomando las fechas para que pueda ser considerado histórico. Nosotros en la biblioteca son 2 edificios, en el primer edificio está todo lo que tiene que ver con lo contemporáneo, lo nuevo, de 1950 para adelante. Y en la parte del fondo reservado, que es la parte de atrás del edificio, está todo el fondo reservado, lo histórico, los materiales, los manuscritos, los libros, los primeros libros de América, los que tienen marca de fuego, los archivos que fueron donados por personajes, por presidentes. Ahí está el archivo de Benito Juárez, de Madero también, está también el archivo de Maximiliano, con algunas notas importantes de la época, con algunos datos de la familia o los álbumes. Entonces,
el archivo no solamente estamos hablando de documentos, hay una diversidad, yo le llamo en mi tesis infodiversidad, es decir, estas manifestaciones de lo que en alguna época se surgió y que se plasmó en un soporte material, y ahí se fijó y que de alguna manera queda como testimonio de ese pasado. Y entonces, teniendo ya estas dos edificios de lo que es lo nuevo y lo histórico, decidimos, porque nadie de nosotros era experto en describir material archivístico, pero decidimos capacitarnos, decidimos armar un comité y también decidimos invitar a expertos para que nos hablaran sobre cómo vamos a organizar los archivos. En este primer intento empezamos a revisar la norma, cuáles son las normas vigentes internacionales que nos ayudan a codificar o describir nuestro archivo. Empezamos a entender una serie de normas. En la presentación que tenía estaban todas las normas vigentes y todo lo que habíamos hecho. Cometimos un error en la Biblioteca Nacional y me parece que fue grave. Metimos el archivo en un sistema bibliográfico, no en un sistema archivístico, que tiene que ver con las partes, cómo está estructurado. En un sistema bibliotecario de libros monográficos, es un libro, una edición y el conjunto de datos, título, autor, tema, ISBN, ¿no? Se sabe que cuando uno busca en el cajón, encuentra el material, ¿no? Es unívoco, entras y buscas por título, buscas por autor, pero en el caso de los archivos vimos que era distinto, que teníamos que asegurar la integridad de nuestro catálogo y también asegurar la manera de cómo vamos a organizar, cómo íbamos a ser consistentes con la información que estábamos agregando, porque no era igual, no era de la misma forma que como lo estábamos haciendo con los libros. Y entonces decidimos, las normas de ISAT-G, decidimos revisar también cómo podíamos tener elementos, 7 áreas fundamentales para poder describir un archivo, cómo íbamos de lo general a lo particular y cómo de alguna manera queríamos visualizar qué datos y cómo se iba a representar. En la primera parte, que es en esta en la que estamos trabajando, hicimos una prueba de lo que ya estaba en una base de datos, la pasamos a una base archivística con las características que tiene el archivo, pero además agregamos un control de autoridades, de nombres de personas, es decir, nosotros contextualizamos a las personas, porque mi nombre puede ser muy común, Román Domínguez, y hay muchísimos Román Domínguez aquí en Tapachula, y tendríamos que darle como esa certeza a ese nombre, para que una vez que nosotros hiciéramos el control de autoridades, se pudiera recuperar todo y asociarlo a los documentos de este personaje. Es decir, un personaje, una entidad puede estar relacionada con varios atributos, y aquí hay un elemento importante que tiene que ver con cómputo, y es el modelo entidad-relación. Es decir, el modelo archivístico que nosotros también desarrollamos tenía que tener un principio estructural de la informática, que era el modelo entidad-relación. Es decir, una persona puede escribir distintos artículos, pero también pueden hablar de esa persona en distintos documentos. ¿Y cómo vamos a recuperar esa información? A través de un control de autoridades. Entonces, eso es lo que decidimos trabajar en un primer intento. Y una vez que empezamos a desarrollar este trabajo, que fue, digamos, de manera empírica en la Biblioteca Nacional, nos dimos cuenta que nos hacía falta algo, que nuestros archivos también fueran escuchados por nuestras autoridades, que fueran también puestos a la luz por parte de quienes eran los tomadores de decisiones, por lo que integramos un comité para poder organizar esto. Decidimos crear un comité con las personas que toman decisiones, en este caso la directora, el cuerpo de investigadores, los técnicos académicos y por supuesto a quién va dirigido, los usuarios, ¿no? ¿Qué tanto me están pidiendo este archivo? ¿Qué tanto ha sido solicitado en los últimos 3 o 4 años? ¿Por qué?
porque teniendo un universo tan grande de archivos, ¿a qué le íbamos a dar prioridad? Ni un ejército iba a poder con los archivos que teníamos a resguardo, pero empezamos a ser estratégicos. ¿Qué archivos eran los más consultados y qué tenían un mayor desgaste para poder después realizar un proceso de conservación? Y en esta primer parte, en esta formación del comité, decidimos también tener fichas técnicas. En estas fichas técnicas nosotros decidimos tener tres puntos claves, como bueno, regular y malo. Y el bueno era un color verde, y el color regular era amarillo, o sea, aguas. Y el color rojo era, está mal, ¿no? Tiene un deterioro. Entonces, esos tres criterios los utilizamos para nuestras fichas técnicas. Las fichas técnicas tienen que ver con un proceso, es decir, si yo voy a organizar un archivo, yo voy a solicitar primero el comité que haga la valoración documental, es decir, que tenga que ver con el nivel de audiencia, qué tanto se utiliza, porque ha pasado, yo trabajé en otras universidades, el Colegio de México y otros lugares, en donde realizamos archivos por contexto. Viene lo del 68 a trabajar, y empezamos a trabajar con el archivo que teníamos ahí, pero ese archivo, ¿qué creen? Ya estaba en otro lugar, ya estaba registrado, ya tenía procesos de conservación ese archivo, o sea que lo que estábamos trabajando, pues digamos ya lo habían trabajado antes, y era quizás tan fácil como ponernos de acuerdo para que nos pudieran pasar los metadatos y hacer una copia de esa base, o poder trabajar, digamos, viendo cómo hicieron ellos su archivo. Entonces, eso, digamos, duplicar esfuerzos y trabajar doble, también lo revisamos. Hicimos también un archivo sobre cartillas indígenas que se daban en los años 60, 70. Ese también fue un gran logro de trabajo archivístico. Y también lo que recuerdo es los materiales que se daban, digamos, los periódicos que eran de corte comunista, socialista en México, y que de alguna manera eran perseguidos, y entonces toda la correspondencia también también decidimos digitalizarla, y también decidimos ponerla a disposición en un sistema. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que ese archivo no se consultaba, lo teníamos pero no se consultaba. Por eso es que la importancia del comité, porque el comité nos va a dar estas pautas para decidir en qué momento sí podemos, por qué es tan valioso este archivo, y si es también el uso que le va a dar la audiencia. Y en esta parte hay una parte de investigación y la parte técnica. En la parte técnica ya entran los departamentos. El departamento de catalogación valora si el archivo ya tuvo alguna, como un primer intento, ¿no?, de clasificación o de descripción. Si sí tiene, bueno, pasa a un segundo estadio. Si no, se queda, digamos, en espera de que sea de alguna manera tratado. La segunda fase tiene que ver, con el contexto de la materialidad, cómo está el archivo, qué tipo de oxidación tienen las hojas, si hay algunos agentes biológicos que estén ahí, si tiene quizás alguna determinada oxidación, y eso también se hace en una ficha. Volvemos, bueno, malo y regular, ¿no? Entonces ahí se hace esa valoración. La segunda valoración es la de los especialistas, los que toman, digamos, las fotos, y cómo toman las fotos, con qué resolución, con qué normas, con qué paleta de colores, y todo es un mundo, ¿no? La parte de los metadatos y la parte de la descripción. Es decir, una cosa es la descripción, la que se va a recuperar en nuestro catálogo,
pero otra es la que se va a agregar dentro del soporte, dentro del PDF, dentro del objeto digital. ¿Para qué? Para que de alguna manera esto que agregamos ahí tenga un vínculo con mi base, con la base que tengo de datos. Es decir, hago la digitalización de un archivo y ese archivo tiene que tener ciertos elementos que lo unan a mi registro, a mi descripción, que tiene que tener, vamos a llamarlos así, un número de sistema, una cadena de ciertos caracteres, elementos que unan con este registro, y además que cuando se hace la digitalización, cuántos archivos de salida vamos a hacer. Es decir, puede ser el PDF, puede ser en formato TIFF, puede ser otro formato que sea más compatible para que se pueda visualizar mejor. Es decir, en este proceso de digitalización no nos conformamos nada más con el tomar la foto y ya, asócialo, mételo allá a la base y ya que se vea. No, hay ciertos criterios que hacen los especialistas con los archivistas de decir qué datos vamos a agregar, que le llaman datos embebidos dentro del objeto. Y esto, digamos, de manera general es lo que nosotros trabajamos en la Biblioteca Nacional. Tenemos una base que es gratuita, que la analizamos, que se llama ATOM, Access to Memory. Esta base de datos ATOM ayuda mucho para los archivos históricos, ayuda mucho para poder describir a profundidad el elemento del contexto del archivo, pero también el soporte, las técnicas las técnicas de conservación y también datos específicos que tienen que ver con la preservación. Es decir, no solamente es describir y asociar, sino que hay una serie de pasos que se tienen que realizar para poder alcanzar la tan soñada preservación. Y en este caso, en la Biblioteca Nacional, empezamos a trabajar con los archivos de los escritores. Ahí podemos ver las cartas, lo que es las correspondencias, los ensayos, los cuentos, los trabajos con los que se ganaban los concursos, y también estaban los nombres de las personas, de los escritores que en ese momento estaban en ciernes las carreras de ellos, eran muy nuevos y no eran tan conocidos, y en algún momento esta información se tuvo que describir para poder asociarlos, porque se ponían nombres seudónimos, no se ponían su nombre, pero se sabía que tal o cual persona había descrito algún cuento o algún libro. Y eso es lo que nosotros trabajamos en este archivo de escritores, empezar a describir de manera general en nuestro archivo y ver también cuál es el software que de alguna manera no todas las instituciones pues contamos con recurso específico para comprar un software de suscripción. Lo que nosotros decidimos es comprar este software que es de acceso abierto, que lo desarrolló la UNESCO y que de alguna manera nos ha llevado a buen puerto a nosotros. Estamos en este proceso de documentar todo. Lástima que no se vean las pantallas, porque ahí venía el flujo de trabajo de los comités, de los departamentos y también los criterios de valoración. Les quería dejar eso para que ustedes pudieran tomar también que si les podía servir alguno de esos criterios al momento de que ustedes estén valorando su archivo. Y bueno, a mí me gustaría hasta aquí dejar mi participación, porque quizás creo que hay preguntas, o si tienen una consulta acerca del cómo, con mucho gusto estoy a su disposición. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta para... Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es la licenciada Aracel, somos de Guapatá, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tapachula. Precisamente estamos empezando con nuestra digitalización de los documentos. En este caso, nos estamos especificando en los archivos documentos de contratos de los usuarios. Por aquí tenemos una duda. Tenemos ahorita nuestros documentos, lo que son los expedientes de archivo de contratos.
cuáles son los mejores consejos para usted. Sí, bueno, a mí me gustaría decir que primero revisar quizás de manera general cuánto es el universo que tenemos de este archivo, y también los contratos. No sé si hay información sensible en esos contratos. Habría que revisar con calma qué datos de alguna manera, pero eso también, digamos, tenerlo como en el universo de qué hacer con esos datos sensibles o que puedan identificar plenamente a una persona. Y en esos contratos quizás también el almacenamiento. ¿Cuánto tienen ustedes para poder almacenar todo eso que van a crear a mediano plazo, a largo plazo? El almacenamiento. Y sobre todo hay dos cuestiones. Nosotros digitalizamos para preservar la memoria, ¿no? Entonces, esos contratos de aquí a 20 años pues no van a significar, pero para 100 años se va a contar otra historia, van a tener otro sentido, otra resignificación. Pero me parece que valdría la pena la parte que tiene que ver con los procesos técnicos, el cómo se va a hacer, qué tipo de formatos van a hacer estos que vas a tener de salida. Por ejemplo, si va a estar en un PDF para una base que tú vas a tener, digamos, o en un archivo de manera general, y otra, aprovechando ya esta digitalización, una para preservación con ciertos metadatos. En la presentación tenía algunos criterios que quizás puedan servir también para esto, ¿no? Pero pensar en función de los costos a largo plazo también. ¿Quién va a hacer eso? ¿No? El qué, cómo, cuándo, con qué, ¿no? Eso también valdría la pena en este tipo de proyectos, porque quizás se empieza y después ya no tiene un seguimiento. Eso también valdría la pena. Y lo otro que me parece que aquí es importante, que quede plasmado en el proceso, ¿no? Como tal, cómo se va a hacer y los límites que debe de tener al momento de hacer ese proceso, ¿no? Me parece que puede ir por ahí. Si tengo si ahorita no la podemos descargar acá, pero te paso la presentación, ahí viene mucho de la paleta, y tengo otro documento que tiene que ver con políticas, que tiene que ver con preservación digital, y ahí nos habla de una paleta, de qué resolución, si es mejor hacerle zoom a la maquinita o acercar la maquinita para que puedas tomar muy bien la fotografía. Todo ese tipo de pues, tips lo tenemos ahí en ese documento. Si me pasas tu correo, con mucho gusto te lo paso. Buenos días. Felicidades. Gracias. Por haber llegado a este nivel tan importante. La pregunta es, ¿tienen ustedes un registro de todos los archivos que existen en el país? Archivos históricos que ya están formalizados. Y esta pregunta viene en función de que la Biblioteca Nacional de México, que está en las calles de Bolívar, no es la misma que la Biblioteca Nacional de México de la UNAM. Según entiendo, son dos bibliotecas diferentes. Sí. Entonces, mi pregunta es si existe un registro centralizado de todos los archivos en el país. Me parece que el archivo histórico es el que debe tener el total de los archivos, y también considero que actualmente nos están solicitando, déjeme ver si lo tengo aquí, nos están dando como ciertas indicaciones de que tenemos que tener un código, ¿no? Como una clave de archivos, del archivo que nosotros tenemos, y eso nos lo da en este caso el archivo, ¿no? General de la Nación. El archivo de la AGN me parece que nos da un número que identifica nuestro archivo. Entonces
Por cada archivo que nosotros desarrollemos, tenemos que pedirle el número que nos asigne el Archivo General de la Nación. Eso es lo que tengo entendido. Por eso es la urgencia de la Biblioteca Nacional. Si bien la Biblioteca Nacional ha tenido distintas etapas, y se fue, digamos, las colecciones y los archivos se fueron desperdigando y se fueron algunas partes para la Biblioteca Nacional, otras se fue quizás para antropología e historia, otro se fue a la Biblioteca de la Ciudadela. En este caso, cada uno tiene distintos archivos y a veces nos complementamos. O sea, la primer parte de determinado archivo de Benito Juárez está en la Biblioteca de México, pero la otra parte la tiene Antropología e Historia. Entonces, para ese archivo es un código para la Biblioteca Nacional y otro código para Antropología e Historia. Seguramente quien tiene, digamos, bien organizado es el Archivo General de la Nación. Ahí me parece que ellos tienen ese control, la asociación unívoca de esta nomenclatura, de estos dígitos, números, con el archivo histórico. Esto es lo que entiendo que fue una reforma de ley y que eso le ha permitido garantizar que tenga el control de cuánto es el universo archivístico en México. Gracias. Una disculpa, no me presenté. Mi nombre es Eduardo Bracamontes. Soy cuarta generación de productores de café aquí y tenemos un archivo histórico en la finca que data más o menos de 150 años de lo que sucedió en el desarrollo político, social y en cafeticultura aquí en Soconusco. No, maravilloso. Yo fui en la producción de Chiapas, de la parte de la ruta del café que le llaman, y que ese instituto desapareció, el Instituto del Café, y algunos reportes estadísticos quedaron. Y le dije, bueno, en algún momento piensas reunir, ¿no?, otra vez el acervo y el archivo del Instituto del Café. Me dice que es muy difícil porque muchos de los que integraron, digamos, ese consorcio, esa asociación, pues se llevaron los archivos o se llevaban solo los libros y nada más quedaron unos cuantos en ese momento. Valdría la pena, ¿no?, recuperar esa memoria histórica del café. Sí, es una lástima. Se desintegró el Instituto Mexicano del Café y tenía un acervo muy importante. La mayor parte la recuperó Veracruz. Veracruz tiene una organización de cafetaleros bastante bien organizada y ellos por lo menos se quedaron con gran parte de la biblioteca y gran parte del archivo de lo que tenía el Instituto Mexicano del Café. Aquí nos llegaron muy pocos información de lo que ellos tenían, pero incluso tenemos algo de lo que ellos, estadísticas de lo que sucedió en aquel tiempo. Entonces, creo que la mayor parte se quedó por ahí en Veracruz. Sí, me parece que una de las cosas que ha pasado con los archivos es que han tenido un olvido terrible por parte de la sociedad y también de las autoridades, pero no es nuevo, esto viene de muchos años. Hay una parte que se llamaba que tenía que ver con elogio al olvido de los archivos. Es un artículo precioso que habla sobre cómo se han olvidado y por qué se han olvidado los archivos en México y por qué es importante recuperarlos. Y es importante también que conozcamos lo que nos enmarca el Archivo General de la Nación, porque ahí nos dan lineamientos, pautas, reglas de operación, en fin, muchos materiales que nos pueden ayudar a organizar nuestro archivo. Y también porque la ley en este caso ahora sí ya tiene un poco de mayor peso y sentido, tanto que en la UNAM, que es el lugar donde trabajo, no es que vaya a hablar mal y ojalá que no salga aquí en el documento, la UNAM por muchos años también tenía olvidado el archivo y entonces pasó un fenómeno: ¿cómo organizamos algo que acumulamos, que dejamos? ¿Cómo le damos sentido y orden a eso? Entonces era también ponernos de acuerdo
que se cumpla la ley, porque en algún momento en la UNAM es muy respetuosa de la ley y por un momento somos independientes, autónomos y hacemos las cosas aquí de manera distinta. Y lo que hace la ley es darle sentido, es decir, aplica para todos. A donde te muevas tienes que ser tal y determinadas cosas. Entonces, me parece que es un buen momento para los archivos y también para los profesionistas en archivística. La matrícula de los estudiantes había disminuido dramáticamente en los últimos 10 años y actualmente archivos tiene mayor alumnos que los de biblio. Lástima que son muy pocas las escuelas a nivel nacional que existen. Están desapareciendo las escuelas en bibliotecología y las escuelas en archivística, en archivos, están resurgiendo. Es el fenómeno. Le estás dando más poder, más, como dice la palabra, ¿no? Estás empoderando a los archivos. Pues bueno, es parte del momento histórico que está pasando por los archivos. Bueno, aprovecho a decir que la buena calidad de archivo que tenemos es porque fue realizado, organizado y preparado por el doctor Yutu Suene. Le llevó 3 años y medio de estar viniendo a Tapachula a visitarnos y trabajar ahí durante 2 semanas, cada 2 meses. Maravilloso. Hasta que logró tener un archivo de muy buena calidad. Y creo que la palabra archivo suena un poco industrial. Me gusta hablar más de memorias. La palabra memorias son importantes. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias a usted. Doctor, yo te quería hacer una pregunta. Sí. En el caso de cuando se hace la digitalización, ya sea en concentración, sea en trámite o sea en histórico, ¿qué es lo que se está haciendo en la UNAM para poder preservar ese documento? Estamos en un cambio de trienio, va a haber cambio personal, vienen muchas cosas y esto está pasando en todos los ayuntamientos y todos los municipios. Si lo tengo en la nube y no se paga la nube, se pierde la información, hay alguna especie de cláusula de seguridad, o sea, ¿cómo podemos tener estos protocolos de seguridad para no perder estos instrumentos digitales? Y aparte, si está en trámite el documento y está digitalizado, ¿tiene el mismo valor que un documento físico? Sí, son muchas preguntas. Trataré de responder la última, pero lo que sí creo es que en la parte de lo que tiene que ver con la tecnología no tiene palabra de honor. En algún momento nosotros compramos una base de datos en la nube, ¿no? Un espacio en la nube. Y no sé si recuerdan que hace 6 años hubo un ataque de los sistemas en Estados Unidos, en la parte del sur de Estados Unidos, Texas, Miami, todo eso que estaba ahí. Y entonces los servidores fueron atacados. El servidor que nosotros teníamos estaba en Israel y había un conflicto también ahí. Y entonces, bueno, y el chiste es de que colapsaron. Y nuestro catálogo y nuestros archivos no podíamos nosotros revisarlos. O sea, ahí también hay un tema que tiene que ver con ciberseguridad. Es decir, tampoco es no es infalible el asunto, ¿no? de la nube. Habría que ver el contrato de decir en dónde se va a resguardar, cuánto voy a tener, me van a dar por año, cuánto es el espacio, pero lo que aprendimos de esa lección es hacer copias de seguridad al interior, y a veces parece que les estoy contando algo de cuentos de hadas, pero volvimos a los CDs, a los DVDs, donde podemos almacenar información. Sí, las maquinitas estas, las memorias 4 teras, lo que tú quieras, pero el CD en óptimas condiciones te aguanta 200 años, fácil. Nada más para que vayamos viendo que lo que está viejito no es que ya vaya, revisar, son 200 años.
es buena inversión, habría que revisarlos cada 50 años, cada 30, ¿no? Más la copia que tenemos en la parte de la memoria externa y todo eso. Eso se los paso, digamos, como un dato, porque lo empezamos a revisar, es decir, no teníamos tanto dinero en la Biblioteca Nacional, entonces empezamos a revisar qué de esos formatos que ya han surgido, esta tecnología, nos podía ser de gran ayuda. Eso por un lado. Lo segundo que tiene que ver el cómo la digitalización de estos archivos de concentración, me parece, pues no tienen quizás la misma cuidado o calidad que van a tener los históricos, ¿no? Que estamos hablando ya de ciertas técnicas en la reprografía, la manera de cómo voy a tomar la foto, a qué resolución, en qué formato de salida voy a querer, si este formato que saqué de PDF le voy a agregar datos específicos de preservación a una simple digitalización de un escáner o un PDF que se puede convertir, ¿no? Después valdría la pena. Ahí ustedes van a tener que valorar tiempo y movimientos. ¿Cuánto tiempo me está costando realizar esto? Si está dentro de mi flujo de trabajo, ¿en dónde? ¿Quién? ¿Y cómo realmente aseguro que tenga calidad mínima esto que estoy digitalizando para lo de concentración? Y el mismo valor, híjole, tiene que ver con datos legales que en estos momentos no sé si les puedo dar una respuesta correcta, pero tiene que ver también con este asunto de estas cadenas que se agregan, ¿no? Como firmas digitales y que tienen que agregarse ciertos elementos. Lo sé porque nosotros en la Biblioteca Nacional, cuando los editores nos entregan el material, nosotros estamos obligados a generar un documento, un acuse, un recibo, y ese recibo se manda en impreso, pero también lo tenemos digital y se lo mandamos, claro, con la firma digital de la institución, de la persona, y ahí ya tiene otro valor, otros agregados. Valdría la pena también explorar esa parte, ¿no? ¿Cómo le voy a dar este valor? ¿Con qué criterios, con qué elementos, ¿no? O sea, con firmas, con ciertos códigos, con hologramas, no lo sé, estoy inventando, pero eso tendría que valorarse también con qué se le puede dar más valor. ¿Alguien más? Yo quisiera preguntar si hay alguna especie de proyecto para el futuro o presente para hacer algo sobre la memoria que no sea centrada en Tapachula. Yo no soy tapachuteco, entonces me siento a veces un poco fuera de foco cuando, digamos, también debido al centralismo en el que vivimos, ¿no? O todo está en la Ciudad de México, o todo está en las capitales de los estados, o todo, o algunas cosas están en algunos estados. Entonces, más bien como, ¿hay algún proyecto, alguna actividad, algo, una idea, algo sobre romper ese centralismo en el que vivimos y hacer algo más de memoria de la región que no sea en Tapachula? Algo pasó en Colombia. El año pasado fuimos a la Feria Internacional del Libro, o hace 2 años, ya no recuerdo, pero ahí nos conocimos con Diego. En esa charla comentaban sobre la custodia que hacían algunas comunidades de sus archivos, de sus memorias, y ahí ellos decidían que cuando hubo esta guerra, este asunto de los paramilitares y todo fue en esa en donde nos dijo que se habían resguardado y que no confiaban en nadie más, sino que fuera alguien intermediario, alguien que no estuviera en eso, y decidieron que eran los artistas, ¿no? Los que no tenían nada que ver con eso, a los que se les iba a dar la oportunidad de darle sus documentos, su memoria, sus archivos, sus actas de nacimiento, sus quejas, las tomas de acuerdo que se habían tomado en la localidad. Y eso de alguna manera fue lo que hicieron, ¿no? Proporcionar esta información, la digitalizaron, la describieron, la agregaron en una base de datos. Hay una copia que está en Colombia y otra creo que está en el extranjero, no sé si es Suecia o Finlandia, no sé en qué parte, pero que no estaba, o que estaba también, había una copia en el extranjero. Y eso a mí me pareció interesante, es decir, no fue el gobierno, pero
hubo otras asociaciones, otra manera de hacerse de manera diferente, ¿no? Y eso me parece que también es válido y que podría explorarse. Aquí en concreto no tengo algo que pueda tener en este momento, que valdría la pena trabajar en esa recuperación, en esa integración, sí, en un archivo quizás que se maneje de manera local, pero que pueda integrarse, pues no sé si en una institución que pueda tener a largo plazo la custodia de esos archivos, ya sea digitales o físicos. Porque ¿qué pasa? A veces cambian las administraciones, cambian algunos periodos y ya no se hace. Y entonces pasan los años y está en la bodega de no sé dónde, vete a traer o revisa qué es lo que hay. Eso es lo que quizás no sé. Por eso es importante proyectos donde participen varias instituciones. Entonces, el Colegio de México hace un buen trabajo también en la recuperación de archivos, la misma UNAM en la parte de, no la Biblioteca Nacional, hay un sistema que se encarga de esta parte de los archivos. Valdría la pena también explorar la ayuda de instituciones para poderlas tener a largo plazo, esa memoria. Aquí teníamos Buenos días. ¿Cómo se determina la temporalidad? Ese dato usted lo comentaba, de información vieja y nueva. ¿Lo determina alguien o cómo se determina o quién lo determina? Si usted decía que ustedes tomaron lo más reciente del 50 y atrás lo viejo, ¿no? ¿Quién lo determina o se determina a partir de un lapso de historia? No sé. Sí, en este caso para los archivos, volviendo, para los archivos está la ley, ¿no? Nos dice cuántos plazos, 5 años, 3 años, en dónde debe de estar, si hubo alguna transferencia, es muy clara. Pero la parte de lo que nosotros lo tomamos como política en el comité, es decir, vimos el universo bibliográfico y archivístico que existía y entonces en la revisión vimos que las colecciones había un florecimiento, un boom de las editoriales en México y también de la producción de archivos, ¿no? Y fue como en los 50 y después ya empezó a mermar porque se fueron a otras instituciones, porque el personal que estaba en ese momento no tenía los conocimientos, etc. Decidimos que íbamos a hacer el corte para lo nuevo y al contemporáneo. Ahora estamos en la disyuntiva de que si lo pasamos a 1910, bajarle más años. Entonces, es parte de la valoración que tenemos que hacer. Pero yo creo que el archivo y el Estado te va, de lo que tú tengas, vas a decir, de aquí es lo nuevo, de aquí ya es lo viejo, va el archivo histórico, ¿no? Entonces, me parece que hay determinados plazos para los archivos, pero en el caso de la Biblioteca Nacional fue una decisión que tenía que ver con la parte geográfica. Lo nuevo estaba en el fondo contemporáneo y lo otro estaba en el fondo reservado y eso se tuvo que ajustar, ¿no? Simplemente por el hecho de estar en fondo reservado. Pero en el caso de archivos, la ley marca muy bien los tiempos, los plazos, en cuando se tienen que ir en cada lugar. Perdón. Sí. Muy bien. Creo que... ¿Qué tal? Efraín Tirado del Colegio de Arquitectos de Chiapas. Recientemente, durante un proceso de investigación, descubrimos, bueno, yo no, pero para mí fue un descubrimiento encontrar pues, una colección de planos de arquitectos, miembros del Colegio de Arquitectos de Chiapas. Es la institución más antigua de profesionistas en el Estado, casi estamos por cumplir 60 años, y comentando por ahí con el jefe del archivo, nos pareció interesante en algún momento
hacer alguna colaboración, como mencionas ahora, institucional, para justo promover la digitalización de los materiales que están ahí. Preguntarte si existe algún mecanismo de financiamiento institucional, gubernamental, que se pudiera buscar para justo hacerlo viable, o esa por una parte. En segunda, también la cuestión de como más técnica, de qué es más recomendable, si fotos, escaneos, todavía es como apenas una idea, pero creo que es algo que en lo particular nos parece bastante interesante porque representa como parte de la historia de nuestra institución. Sí, es que interesante. Yo pienso que la UNAM es muy generosa. Valdría la pena si se puede tener alguna, y hay escuelas de archivónomos en la capital que quizás podrían también poderte ayudar, ¿no? Si no, la UNAM también, pero también tengo amigos que están ahí en la EMBA, y ellos tienen un proyecto que tiene que ver con archivos del agua, ¿no? De las construcciones estas, ¿no? que tienen los planos, que tienen fotografías, bueno, una diversidad de información, y hay datos específicos que tienen que ver con la arquitectura, así como, sí, que tienen que ver con, no sé, las medidas, la longitud, no sé, datos específicos que se tienen que recuperar al momento de digitalizar la fotografía. Y eso se agrega también en el objeto. Hay tantos datos específicos, administrativos que le llaman, técnicos, que tú de ese universo vas a decir, estos datos, estos 10 datos, sí o sí debe tener mi archivo. Estos 5 datos, sí o sí va a tener mi foto. Pero hay un universo, hay una información, digamos, que ya se tiene. Hay también fotografías de estos planos así aéreos también, que hay ciertos metadatos específicos, especializados para poder agregarlos. Y algo que nos pasa cuando realizamos bases de datos o desarrollos es que tenemos que ser muy consistentes con la descripción. Es decir, si el error se repite, está bien, es un error que se puede corregir de manera global, es consistente el error. Pero si el error es ambiguo, en unos sí, otros no, híjole, ahí es donde hay inconsistencias en la base. Por eso la máxima, el principio para realizar bases de datos es que seamos consistentes hasta con el error. Y lo otro, pues valdría la pena revisar, ¿no?, la temporalidad, qué se puede hacer con servicio social, con algo se nos puede ocurrir para poder digitalizarlo y poder tener nuestro archivo en una base gratuita, ¿no? Muchos lo hacen en Excel. Yo creo que también ya hay muchas herramientas gratuitas que pues se pueden utilizar, se descargan y se pueden utilizar de manera muy eficiente. Buenos días a todos, felicidades por todos los logros que muchas gracias. También estoy en el área de archivo de trámite del área del departamento de Copatá, entonces ahí me asignaron en el 2019 al área de archivos. Me encontré con un número de documentos que en realidad no se habían tenido el cuidado que requerían esos documentos. Dando la tarea de la revisión, nos encontramos con contratos de usuarios por servicios de agua potable de 1954, expedientes para mí muy valiosos, sorprendentemente encontrar un contrato de ese año a la fecha, y nos hemos dado la tarea a ir depurando contratos que han sido dados de baja, contratos que ya no existen. Cuando pasó el fenómeno de Stan, pues nos cambió la geografía completa de Tapachula, y todas esas documentación de contratos quedaron al olvido, ¿sí? Toda esa información la estamos recuperando, la estamos separando, pero mi duda personal es, la estamos manejando en la actualidad como archivos de trámite. ¿Por qué? Porque se siguen anexando documentación a los expedientes que están actualmente en servicio. Si un usuario llega y contrata,
se guarda el expediente al área del archivo de contratos, pero si mañana hace cambio de nombre, el usuario vende esa propiedad, se le siguen anexando esos documentos al expediente. Considero que, mi duda es cómo separar esos expedientes como el contrato en sí, como un archivo histórico, que vaya al archivo histórico. ¿Se puede o no? Porque dice que no se puede separar los expedientes, no se puede separar el contrato, pero en realidad muchos documentos de ahí no son de valor tan importante como, por ejemplo, una inspección, que son puras copias que se le van anexando, es nada más como soporte de todo lo que se está llevando a cabo en ese contrato. Y a mí sí me gustaría preservar los contratos, pero es demasiado. Trabajamos ahorita con 531,000 contratos aproximadamente. Tenemos un espacio muy pequeño, muy reducido, pero estamos tratando de tener las mejores condiciones para él. Mi duda es esa: ¿se puede separar el contrato o sigue estando en su expediente, se sigue manteniendo como archivo de trámite, o qué pasa? Todavía no lo podemos determinar, porque de acuerdo a las pláticas que hemos tenido con otras personas, nos varían los criterios. Unos dicen que sí por los años, otros dicen que no porque no cumple con ciertas características o porque no se puede separar. Entonces, pues estamos en si es histórico o es archivo de trámite. Sí, esta pregunta no me gustaría responderla, me la llevo, y me llevo también el nombre, porque la persona que está trabajando actualmente en la parte hídrica, que es un proyecto muy ambicioso, podría darle mejor respuesta. Es lo que está trabajando a nivel nacional de esta recuperación de la memoria del agua. Valdría la pena que también el maestro Arriola pueda platicarle su experiencia y puedan ahí ver de qué manera pueden solucionar este problema, qué parte sí y qué parte no. Y además por el espacio, ¿no? Ahí hay un factor muy fuerte. Así es, sí me gustaría, y gracias por tomar en cuenta eso. Hemos tratado de hacer como una remembranza de lo que cuando Cuapatap era federal pasó a ser estatal, actualmente es municipal. Es un organismo, ¿cómo es? Sí, descentralizado, exactamente, pero checando la documentación, pues quien toma las decisiones y determina en Cuapatap es la Junta de Gobierno presidida por nuestra presidenta. Entonces, considero que sí, es autónomo, quizá sindicalizado. Descentralizado, perdón, pero toma parte el municipio en eso. Entonces sí me gustaría la parte, lo que es el archivo, sí, me interesa mucho que conozcan realmente la historia de Cuapatap, que no es un organismo que se formó así, ¿no? Tiene su historia. Y hay mucho más aparte de lo que son los contratos. Le comentaba aquí a la licenciada Aranza que cuando fue el stand, CNA con agua, donaron motores, donaron mucho para el servicio en ese momento, para dar el suministro de agua a toda la ciudadanía, pero pues quedó en el olvido cuando se pudo haber conservado para hacer un museo de todos esos motores que se ocuparon para echar a andar el servicio de agua en la ciudad de Tapache. Para saber los datos para que podamos dar una buena respuesta sobre esa problemática que me parece que es muy interesante. Muchas gracias. Perdón que tome tanto el micrófono. Bueno, así como veo a Cuapatap, aquí veo también a un amigo, el sargento Eric, de la Policía Municipal, y yo creo que debe haber varios representantes de direcciones y secretarías del ayuntamiento aquí con la inquietud de empezar a manejar información, memoria de todo lo que ha sucedido. Y yo siento que valdría la pena pensar en regresar de algo a Tapache.
Tapachula, doctor Máximo. Pensar en poder hacer una especie de curso de capacitación en línea para toda esta gente que tiene interés, y hay que aprovechar ese interés en empezar a clasificar, a ordenar la memoria de lo que ha sucedido en el ayuntamiento. Es una propuesta y yo creo que vale la pena pensar un poco en eso. Sí. Pues le tomo la palabra, me parece que es un buen reto. Yo soy un facilitador, si no lo sé, me junto con las personas que sí lo saben, que pueden responder muy bien. Tengo buenos contactos con el director de archivos y también con colegas que están dando clases a los estudiantes de archivos. Podemos organizar algo en línea, podemos organizar un espacio breve y se puede contestar esa pregunta de manera directa también con el maestro Arriola para que podamos también avanzar. Y creo que se avanza desde lo más básico, lo que es intermedio, y ya después un curso avanzado. Sí, me sumo a la propuesta, vemos los tiempos y con mucho gusto, claro que sí.